Bueno, para presentarte. Gracias. Pues vamos a continuar con este seminario. En este momento toca el turno de la doctora Silvia Gómez Tagle para una conferencia magistral titulada Perspectivas de nuestra democracia. Un resumen muy resumido de su currículum. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Es profesora investigadora en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y también es investigadora nacional del SNI nivel 3. Es la directora fundadora de la revista Nueva Antropología y bueno, sus temas de investigación se consideran procesos políticos, transición a la democracia en México y América Latina, análisis electoral desde una perspectiva geográfica, y es autora de diversos libros y artículos, entre ellos los más recientes, Alternativas en la democracia en América Latina, y el año pasado, La cultura política de los jóvenes. Entonces, sin más preámbulo, damos la palabra a la doctora Silvia Gómez Tagle. Bueno, a ver, por micrófono o nota, déjenme ver. Ahí, sí, ¿verdad? Bueno, pues buenos días. Me da mucho gusto estar en esta escuela, que finalmente fue mi escuela, aunque estaba en otro lugar, cuando yo estudié hace muchísimos años. Pero también me da mucho gusto poder intercambiar algunas ideas con una generación joven, porque finalmente ustedes son realmente los que van a darle sentido al término democracia en este país. Es su generación la que seguirá realmente tomando la estafeta de lo que puede ser un proceso político con muy diversas resultantes. En principio, yo quisiera mencionar algunos conceptos pues más de orden analítico sobre la democracia, porque creo que en una coyuntura tan compleja como la que se encuentra este país, pues vale la pena repensar desde dónde analizamos el tema. Y después, bueno, como no debemos tardarnos mucho y quisiera tener un diálogo con ustedes, lo haremos rápidamente. Después hablaremos un poco de que México no es una isla, es parte de un proceso global, y hablemos de algunas comparaciones con América Latina en esta era de la globalización y finalmente del deterioro y perspectiva de nuestra democracia mexicana. Pasando al primer aspecto, quisiera recordar, o más bien plantear, algunas de las ideas que a mí me han quedado de los estudios sobre democracia y procesos electorales. Básicamente, estos estudios que yo he recorrido, pues, tienen que ver un poco más con la ciencia política y con la sociología que con la antropología directamente, aun cuando siempre la perspectiva antropológica nos da un ángulo diferente, diría yo, a los politólogos. Yo pensaría que la democracia hay que concebirla no como un estado definitivo o permanente, sino como un proceso. La democracia ofrece un conjunto de mecanismos para la interlocución entre la sociedad o el pueblo y el Estado, o sea, el poder político. Es un poco ese concepto
el que nos permitiría entender por qué siempre se trata de un proceso en constante cambio. Es un equilibrio el que puede lograrse con diversos resultados y claro que cambia en cada momento histórico, para bien o para mal, o como quieras verlo, para mayor autoritarismo o para mayor democratización o para una fragmentación de las fuerzas políticas que finalmente desemboca en algo bastante caótico. Por eso la democracia o la democratización hay que pensarla como un proceso que nunca llega a su término. Siempre está en un estado de equilibrio inestable. Un mecanismo de la democracia en todas las democracias occidentales en los últimos, digamos en el último siglo, han sido las elecciones. La democracia no es un concepto nuevo. Hay muchas sociedades que de alguna manera han entendido esa relación, ese conjunto de mecanismos que permiten la interacción de la sociedad o del pueblo con el poder. Pero en las sociedades modernas, el recurso básico, no el único, pero sí un recurso básico, son las elecciones. Por eso en este proceso electoral vale la pena reflexionar sobre el papel que juega este mecanismo, las elecciones, en un equilibrio o desequilibrio de la relación Estado-sociedad. Y una característica central de este proceso es este principio que quedó instituido más o menos a mediados del siglo pasado y que fue el de que una democracia legítima equivale a que cada persona de un país, de un territorio, cada ciudadano con derechos políticos puede tener un voto. Ahorita ese territorio respecto de su participación y su papel en el espacio público. No puede haber, no le cambia. Una democracia no funciona si no hay, por un lado, un poder político que organice la sociedad o los instrumentos de gobierno en un territorio, pero tampoco puede haber una democracia si no hay un pueblo que responda a su papel como actor en ese proceso, en ese territorio. ¿Qué implica esto como principios generales, más allá de las elecciones? Charles Tilly plantea 3 elementos que muchos otros autores reclaman también o consideran, pero que creo que es el esquema de Tilly, se llama Democracy, su libro, es un librito chiquito, por cierto, bastante sugestivo. Vale la pena retomar. Un tema es la amplitud. ¿Qué tan amplia es la democracia? ¿A cuántos habitantes del territorio incluye? Ustedes saben perfectamente que la democracia en México, por ejemplo, muy tardíamente aceptó a las mujeres, en general en Occidente. Había democracias, se suponía, nada más que la mitad de la población no participaba, no era parte de ese concepto de ciudadano, ¿no? También hay, y inclusive en democracias muy supuestamente consolidadas, como
la norteamericana, todavía hoy, grandes sectores de la población que por su origen pueden ser miembros activos de la sociedad, pueden pagar impuestos, pueden tener obligaciones, pero no tienen derecho a voto, porque son migrantes. También otro término importante es la igualdad. ¿Qué tanto? La igualdad total es un eufemismo, evidentemente no se ha logrado, aunque se ha tratado, pero ni en los regímenes socialistas, donde la distribución del poder nunca llegó a ser equitativa, pero tampoco en el capitalismo, mucho menos. Sin embargo, es una aspiración, y cuando menos una aspiración que debe quedar plasmada en derechos fundamentales. Una alternativa, desde luego, es que todos puedan votar. Entre más puedan votar, mejor. O sea, entre más ciudadanos puedan votar, mejor. Pero la otra es que voten en condiciones de equidad, que puedan tener la oportunidad de ejercer un voto informado y libre. Y en este sentido empezamos a ver las limitaciones de la democracia mexicana. Por ejemplo, en México hoy, desde hace algunos años, diría yo desde principios de este siglo, hay condiciones bastante razonables para que las elecciones sean un instrumento que la sociedad pueda verificar que el resultado de la elección es relativamente apegado a lo que fue el resultado del ejercicio del voto en las urnas. Digamos que los votos se cuentan, y se cuentan relativamente bien. Hay pequeños por ahí problemas, pero en general, mayoritariamente podemos decir que funciona bien. Hay reglas que permiten una cierta, digamos, protección del voto, pero hay una gran desigualdad en condiciones para el ejercicio de la democracia, y tiene que ver fundamentalmente con la enorme desigualdad socioeconómica en la que vive la población. Hay enormes sectores de la población mexicana que carecen de información, que viven en estructuras, digamos, en sectores sociales donde las estructuras patrimonialistas y clientelares todavía predominan, y donde el voto está condicionado a favores y a redes de, podríamos decir, de poder político muy locales, que no permiten un verdadero ejercicio libre del voto, o cuando menos lo limitan. Finalmente, el otro tema es el de la protección. Y aquí nuevamente encontramos un enorme déficit en nuestro sistema. Quizás ese es el déficit más grande que tiene el sistema político mexicano, que es la incapacidad del Estado de proteger a los ciudadanos. Es una función básica de todo Estado nacional, de todo poder nacional, aún en un régimen autoritario. Y es una función del Estado que el Estado mexicano no está cumpliendo. Aun cuando las elecciones razonablemente sí funcionan, el Estado no funciona. ¿En qué grado tiene el Estado la obligación de consultar a la población sobre sus decisiones de gobierno? ¿Qué tanto es obligatorio respetar a los ciudadanos, y con qué obligaciones y derechos
ambos, o sea, ciudadanos y gobierno, se encuentran en ese espacio público. Y aquí vemos que pues hay enormes vacíos, tanto de un lado como de otro, porque si bien es cierto que el Estado no cumple con sus obligaciones, pues los ciudadanos tampoco, porque francamente, y yo lo digo por mí misma, no nos gusta pagar impuestos. Y hay muchas obligaciones, digamos, ciudadanas, que no nos es fácil o simpático cumplir. Y tampoco nos sentimos muy obligados a hacerlo, porque el Estado, o el poder político, o los gobernantes locales, o federales, o nacionales, son pues tan omisos en sus obligaciones y en el ejercicio de su poder, tan poco transparentes, que uno francamente no se siente realmente obligado a cumplir con sus obligaciones de ciudadanos. Una de las preguntas hace muchos años, en una encuesta que hizo un filósofo alemán aquí con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, era sobre democracia y constitucionalidad. Y una de las preguntas era, ¿y si usted llega a un semáforo y está en rojo, no pasa ningún automóvil, usted se pasa el alto, o sea, cruza la calle a pesar de que esté en rojo? Y bueno, el 90% de los mexicanos contestaban que sí, yo también, la verdad. Bueno, ese es un tema que en otros países se discute con mayor seriedad. ¿Hasta dónde se puede estirar la interpretación de la norma? Y hasta dónde realmente hay que respetar. Ahora volvemos a la propuesta de Tilly, y con esto terminaría yo porque ya nos pasamos. Pasamos al siguiente cuadro. ¿Sí? Ya estamos en el cuadrito de los cuatro. Bueno, entonces tenemos que una de las características, amplitud y veracidad de su democracia. En este sentido, podemos tener cuatro, muy simplificadamente por supuesto, cuatro escenarios, podríamos decir. Un escenario con un Estado autoritario, pero con una alta capacidad de organización y de gestión gubernamental. O sea, un Estado con poca democracia, donde no hay esta amplitud para que los ciudadanos se expresen, para que interactúen con el Estado. Hay censura de prensa, poca libertad de participación política, etcétera, de crítica sobre todo, pero sí hay una gestión eficiente. Y podríamos decir que en América Latina, un ejemplo, eso lo digo yo, eso no lo dice Tilly, él ponía como ejemplo otros países de otros continentes. Un Estado autoritario, pero con buena capacidad de gestión, sería Cuba. Un Estado autoritario, aquí fue un error mío, y con poca capacidad de gestión, sería Jamaica, por ejemplo. Es autoritario, no tiene nada democrático, pero es caótico. O sea, no hay una capacidad institucional que organice la sociedad. Un Estado democrático con alta capacidad de gestión, por ejemplo, sería Uruguay. Ese sí es un país pequeñito, pero muy bien organizado, con instituciones muy sólidas en esto del compromiso de la sociedad con el Estado y del Estado con los ciudadanos, con un despliegue muy notable, digamos, del Estado de Derecho, en el sentido de que la ley sí se cumple y se respeta tanto por parte del Estado
como por parte de los ciudadanos, y al mismo tiempo bien organizado. Hay gobernabilidad. Yo diría que México se ubicaría precisamente en un estado con baja capacidad de gestión, muy baja capacidad de gestión, y relativamente democrático, quizás no perfecto, pero sí bastante democrático. En este país hemos vivido un proceso de democratización bastante notable de los años fines, digamos, el último decenio del siglo pasado, 90s, en particular de 97, en términos electorales en adelante. Todos vemos que ha avanzado notablemente pues la pluralidad política y la alternancia en muchos niveles de gobierno, tanto de presidencia como de gobiernos de los estados y municipales y de los congresos. Pero esa democratización en el espacio electoral no ha llevado a fortalecer la capacidad de gestión del gobierno. Al contrario, la ha debilitado. Yo podría decir que, pensando en este cuadrante, el Estado mexicano o el régimen político mexicano pasó de ser un Estado autoritario con alta capacidad de gestión en los años 60 y 70 del siglo pasado a ser un Estado más democrático, pero con muy baja capacidad de gestión. Yo creo que este esquema a mí me gustó mucho cuando el año pasado lo revisé para otra conferencia, debo confesarlo, pero me llamó la atención porque me parece que nos permite entender con mucha claridad cómo podemos visualizar esa contradicción entre una democracia que sí ha crecido, y muchos colegas dicen que no, que el Estado, estamos en la misma. No, yo creo que no. Yo creo que si queremos entender dónde estamos parados, no debemos caer en fórmulas simplistas y ideológicas. El Estado mexicano en la actualidad es un Estado mucho más democrático que hace 40 o 30 años. Sin embargo, es un desastre, ¿no? ¿Por qué es un desastre? Pues porque no ha sido capaz de organizar el poder político, porque a pesar de que ofrece mayor igualdad en términos cuando menos de ejercicio del voto directamente, no económica ni social en general, pero sí hay mayor libertad en términos del ejercicio directo del voto. Sin embargo, no hay capacidad de garantizar la seguridad y la gobernabilidad en el territorio nacional. Y eso cada vez se ve peor. O sea, estaba mal, empezó a estar peor con el gobierno de Fox, siguió estando peor con el gobierno de Calderón y ha acabado por estar mucho peor con el gobierno de Peña Nieto, que significa finalmente el retorno del PRI. Y para terminar, y ya no invadir más tiempo, diría yo que ¿cómo podemos explicar esto? Yo les planteo una hipótesis, no tengo elementos para probarla, pues porque no estudio cuestiones que tengan que ver directamente con seguridad nacional, pero ni con corrupción ni con transparencia. Son datos, digamos, de los que maneja la prensa y de los que se han publicado en textos especializados por otros investigadores que sí trabajan específicamente esos temas. Pero mi interpretación política del asunto es que lo que pasa es que el PRI empezó a perder elecciones en la medida en que pues la sociedad fue cambiando.
La sociedad mexicana ha cambiado mucho en los últimos 30 o 40 años. Era una sociedad mucho más rural, más fragmentada, se ha incorporado a la globalización, pero esto también ha significado el debilitamiento de un régimen patrimonialista muy basado en relaciones verticales, clientelares, corporativas. Esas corporaciones se fueron desbaratando en los años 80, 90. 88 fue la primera gran advertencia de que eso no estaba funcionando. El PRI trató de recomponerse, y una forma de recomponerse fue empezar a utilizar recursos extraordinarios, diría yo, y fuera de la ley, para pues comprar votos directamente, para distribuir dinero en las elecciones y afianzar sus clientelas, muy ligadas sobre todo al voto rural, que por cierto, pues el voto rural no tiene futuro, porque se va a acabar porque la sociedad cambia, ¿no? Los campesinos no se van a quedar en el campo, ya de hecho una gran parte de la población vive en las ciudades. Pero bueno, más allá de eso, estamos ya inmersos en un proceso de comunicación de una gran intensidad. Asimismo, la urbanización, diferentes tipos, sindicales, narcotraficantes o lo que fuera, para, digamos, centralizar los recursos en un partido político. En la medida en que se pierde la presidencia, los gobernadores desarrollan otras estrategias para conservar el poder político local y afianzarse en sus entidades. Estrategias que no son novedosas, que no son democráticas, y que han llevado, eso no se los traje muy bonito, pero luego se los mando a los que les interesa. Hicimos un recuento muy somero de los gobernadores del PRI en los últimos 6 años que han estado bajo juicio por corrupción y, digamos, complicidad con narcotráfico. Y creo que son 17 o algo así, lo cual es espeluznante, porque sí es cierto que todos los partidos que han llegado al poder, PRI y PRD, bueno, básicamente esos dos que son los más visibles, digamos, más fuertes en estos últimos 20 años, pues han participado de alguna manera de ese modo de hacer política clientelar y patrimonialista que ya tenía el PRI desde antes. Pero por otro lado ve uno los resultados y se da uno cuenta que los gobernadores del PRI realmente se han anclado como, digamos, jefes políticos de sus estados, pues a base de recursos muy poco legítimos o francamente ilegítimos, que han llevado a situaciones realmente pues muy graves. Por ejemplo, en el estado de Chihuahua, si no hubiera llegado este hombre Corral a la gubernatura, pues difícilmente nos habríamos enterado de los escándalos de los Duarte, por ejemplo, ¿no? De los Duarte en Chihuahua, porque los Duarte de Veracruz son otra historia, también bastante terrible. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un país que con tal, en donde muchos, digamos, líderes políticos locales pertenecientes al viejo Partido de la Revolución Mexicana, después Partido de la Revolución Institucional, PRI, pues en el ánimo de conservar su poder, han ido cediendo terreno a intereses francamente ilegítimos, a veces de gobernadores, a veces de empresarios, pero muchas veces también de
pues crimen organizado, y esto ha desbordado totalmente la capacidad del Estado de ejercer esa función primordial que tendría que ser mantener la seguridad de los ciudadanos, y pues ya aunque sea de la propiedad privada, no solamente de las grandes empresas, por supuesto, también de la señora que tiene su casa de 200 metros o de 100 metros en Iztapalapa, ¿verdad? Pero los ciudadanos mexicanos en esta época padecen, yo creo, una enorme frustración, sean de estratos sociales medios o altos, o de estratos sociales mucho menos favorecidos, porque padecen esa violencia y esa inseguridad en su persona y en sus propiedades, a falta de un Estado capaz de ejercer su función central, que es la de gestión del orden público, gestión de la ley. La impunidad, sobre todo, es de un nivel extraordinario en este país. Esto nos ha llevado a una coyuntura electoral muy interesante, porque en realidad lo que estamos viendo es que hay una, pues diría yo, desarticulación prácticamente estructural del PRI en todo el país. Eso lo estamos viendo con la candidatura bastante fracasada de José Antonio Meade, que francamente no se ve dónde se apoya, porque los propios priistas no han llegado a ningún acuerdo entre ellos mismos de qué hacer. Ahora, yo por eso traje el periódico, hay que leerlo todo. Ahora resulta que Enrique Ochoa es destituido del PRI, que no encuentran la manera de evitar que Andrés Manuel López Obrador vaya a la cabeza y pudiera ganar las elecciones, que el PRI está en tercer lugar y el PAN en segundo, aún en términos de votación para los legisladores, lo cual generalmente no se producía. Habíamos tenido pues una simpatía por candidatos presidenciales, no de otros partidos, pero el Congreso generalmente lo había conservado el PRI. Ahora no, ahora aparece también en intención de voto en tercer lugar. Entonces tenemos un cambio muy profundo en la sociedad que ha llevado a una verdadera insurrección y ofrece la posibilidad de un cambio de régimen. Ahora, la gran incógnita es a dónde vamos a llegar. Porque, bueno, de que Andrés es populista, pues no hay duda. Pero eso no necesariamente es tan malo. Hay muchos populistas en este mundo, sobre todo en una época en que por la globalización y por las comunicaciones, por el estilo de las comunicaciones, la cultura política ha cambiado muy profundamente, y no solamente en México, en todas partes. Nada menos que en Estados Unidos tenemos un tremendo populista de derecha gobernando desde la Casa Blanca. Y en Francia pues también tenemos a alguien que raya en un populismo extraño, digo, no tan rampante, diría yo, pero que tampoco está identificado con ningún partido político. En fin, hay como cambios que no podemos achacarle a nuestro, al clima político nacional, pero hay otras cosas que sí son francamente características del régimen político mexicano, y yo diría que las más preocupantes son estas: la corrupción y la impunidad, la falta de un Estado de derecho y de instituciones, más allá del estilo político, populista o no. El problema es
y ahora ya se empieza a comentar en el periódico, bueno, está bien que gane Andrés, pero ¿qué tal que también gane el Congreso? Y luego, ¿quién va a ser la oposición? Bueno, esa es la gran incógnita, y yo creo que el desafío que nos plantea, si gana Andrés, ¿cómo vamos a empezar a construir una oposición coherente que haga un contrapeso a la hegemonía de un partido que pudiera ser Morena? Y si no gana la mayoría, ¿cómo vamos a construir el apoyo necesario para que gobierne López Obrador? Muchas gracias. Gracias, Silvia. Ahorita podríamos abrir el espacio, tenemos tiempo para algunas preguntas. Pensamos en todos los ponentes ese tema, esa pregunta transversal sobre las particularidades de esta elección en 2018, pero en respuesta a una historia política que tenemos Para ¿Alguien más que Sí, una pregunta es, ¿hasta qué punto piensa usted que podría explicarse parte de lo que está planteando, en el sentido de que la cultura política autoritaria, clientelar, que utiliza como base social a las mujeres de las capas pobres, etcétera, en realidad no cambió? Y cómo se pensó en construir ciudadanía y hay apuestas a construirla, pero en realidad todo el tiempo se está jugando el manipular la ley, el darle la vuelta, etcétera. No es ni un pueblo ni un gobierno que apueste a que sí funcione la ley y a que sí sea respetada, como vemos en otros países. Cuando los mexicanos cruzan hacia Estados Unidos, no se pasan a la mitad de la calle, no, sí se detienen en los semáforos, etcétera. Cuando cruzan del lado mexicano, entonces aplican el rasero mexicano y ahí todo depende de la mordida, de si te cachan, etcétera, ¿no? Y que quizás eso no cambió, no ha cambiado, no profundamente. Sí, muchas gracias. Doctora, bueno, lo que menciona acerca del clientelismo, de que, digamos, se desgastaron sus bases desde los años 80, 90 en este corporativismo que existía. Me surge la duda de, bueno, si esas bases ya se desgastaron, ¿dónde podemos encontrar como las bases actuales? Eso por un lado, y por el otro, generalmente, bueno, siempre el clientelismo se piensa como algo dirigido hacia los pobres, hacia las clases bajas. Yo le preguntaría a usted si se puede pensar en un clientelismo dirigido a otro tipo de población, un clientelismo dirigido a tanto clases medias, o podría yo pensar hasta élites empresariales, algo por el estilo. Pues sí, yo creo que con esas, por lo pronto, ¿no? Bueno, pues tratemos de construir una respuesta. Son preguntas difíciles, la verdad. Ahora sí que como de bolita de cristal. Pues grande es la incógnita, efectivamente. Esa es la incógnita. ¿En qué medida podría Morena abrir espacios democráticos? La verdad, Morena empezó construyéndose de una manera bastante ejemplar. Yo no he sido militante, pero sí he sido observadora, y creo que en gran parte toda la estructura que se logró formar hasta el año pasado del partido a nivel nacional, que le permitió, por cierto, participar en las elecciones de 2015. Recuerden que Morena creo que se empezó a crear en 2011. No, en 2013. 2013, después de las elecciones de
presidenciales. Y entonces, pues apenas 2 años después, Morena pudo lograr el registro electoral para participar en la elección legislativa federal y en muchas locales, y tuvo resultados sorprendentes, sobre todo en algunas locales, pero también en la federal. Entonces, bueno, ahí teníamos una estructura de organización de partido muy novedosa, en el sentido de que, siendo muy reciente, había logrado un crecimiento muy rápido, y de que realmente no parecía descansar mucho en liderazgos clientelares. O sea, relativamente era un partido bastante democrático. Esto ha venido a, digamos, confundirse en la medida en que en la campaña electoral de 2018, que empezó a mediados del año pasado, la dinámica de construcción de candidaturas y de organización del partido, pues se ha modificado mucho. Gente con una militancia y una tradición muy sólida y que trabajó mucho en Morena ha ido siendo desplazada por no nuevos liderazgos en el sentido de que sean jóvenes, sino liderazgos que han venido llegando como de otras formaciones políticas. Y bueno, ya rápidamente, para no obstruir la siguiente mesa, mejor dejamos aquí la pregunta. Bueno, ¿cómo construir el Estado de Derecho? Pues eso es la gran pregunta. O sea, ¿cómo pasamos de un país tan desordenado y con tantas deficiencias en las instituciones, tanto de justicia como de impartición de justicia y de aplicación de la ley, que pudiéramos pasar de una elección donde hay una preferencia marcadamente, digamos, mayoritaria, tan fuerte que es difícil que pudieran revertirla con recursos poco ortodoxos, digamos, dentro de la democracia. Los intereses que se oponen a que López Obrador llegue a la presidencia, por ejemplo, estos videos que habían anunciado sobre populismo, pues parece que finalmente no se van a transmitir porque nadie quiso darle, ninguna estación de televisión quiso acogerlos, porque pues, les dio preocupación que luego se fuera a enojar López Obrador y después quién sabe qué iba a pasar, ¿verdad? En fin, hay una situación que está dando la oportunidad de un cambio por el gran descontento que existe en la población respecto a las condiciones de ingobernabilidad que prevalecen. Pero de que eso se traduzca en un Estado de Derecho y en un sistema democrático suficientemente equilibrado como para que podamos tener una expectativa de largo plazo, la verdad, no lo creo. Habrá que pensar cómo. Por eso les decía yo, si gana López Obrador después de las elecciones, pues hay que empezar a organizarnos como oposición. Y si no gana, pues hay que ver qué hacemos para apoyarlo, porque si no, esto va a seguir siendo un desastre, ¿no? Entonces, yo creo que la gran oportunidad de cambiar este país realmente está en los jóvenes. Y bueno, no es porque yo esté haciendo un proyecto sobre jóvenes, pero creo que efectivamente es el sector estratégico capaz de romper con los clientelismos atávicos, porque tiene un recurso, tiene muchos recursos nuevos, que son los recursos
de la globalización, no para aislar el país y regresar a los años 70 o 60, cuando México vivía bajo un régimen nacional muy protegido, económica y políticamente, digamos, sino para avanzar en un proceso de globalización que no para incorporarnos a las corrientes predominantes en el mundo global, sino al contrario, que tenga propuestas para que esa incorporación rinda frutos positivos por allá de 2006, 2005, ¿no? Entonces yo creo que esos principios que hemos denominado neoliberalismo y globalización con una etiqueta muy ideológica, hay que retomarlos y revisarlos y reconstruirlos. Y eso lo podrán hacer los jóvenes que manejan el internet, que tienen otras herramientas para crear redes de comunicación y repensar las cosas desde otra perspectiva. Pero también tendrían que aprender pues a construir algunos principios de gobernabilidad que desde luego en su corta edad, pero además en su inexperiencia en un país tan inepto en ese campo, pues es difícil pensar cómo hacerlo, ¿no? Pues muchas gracias y pasamos a la siguiente mesa porque ya tenemos aquí a los participantes.